Hello, ¿cómo están? Bienvenidos al día 19. El día de hoy vamos a abarcar del Génesis 19 al 21. Y antes de eso, quiero comenzar compartiéndote que también vamos a estar viendo el último pedacito de Génesis 18, donde da introducción a esto que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Así que ponte cómoda, muy a gusto, y ¿por qué no me acompañas a orar por este día? Papá, gracias por este día, Señor. Gracias porque estamos concluyendo nuestra semana número 5 y estamos expectantes. Seguimos en este reto, Señor. Aunque a veces es difícil, cansado, hemos podido aprender a depender de tu palabra, de tu voz y de lo que quieres hablar en nuestras vidas. Y el día de hoy le pedimos a tu Espíritu Santo que pueda traernos una palabra fresca a través de esta historia que vamos a estar leyendo, Señor. Saber y conocer tu corazón en esta historia, no por lo literal de ella, sino porque tú quieres hablarnos especialmente a cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí, ahora vamos a comenzar, amiga. Estamos terminando, como te dije, Génesis 18, la conclusión. Si ves que subo la pierna es para poner el iPad, porque no tengo lugar, entonces... Vamos a comenzar. ¿Sabes? Aquí estamos, pudimos ver el día de ayer cómo termina con esta promesa de Isaac. Aunque Ismael nace, aunque Abraham se mete con Agar, la sierva, obviamente la promesa de Isaac, la que Dios le hizo, sigue en pie. Pero antes de eso podemos ver que pasa un suceso bastante interesante que seguramente tú ya conoces y se trata de Sodoma y Gomorra, la destrucción, se trata de esta historia detrás y quiero compartirte que Sodoma y Gomorra era el lugar al que Lot había decidido ir. ¿Te recuerdas cuando Abraham y él se dividen y Abraham obviamente le dice elige la tierra que tú desees y él elige una parte que estaba cerca de Sodoma porque pues se veía muy bonita, con arbolito, fructífera, mientras tanto Abraham elige algo fuera de él. ¿Y esto qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues obviamente encontramos que Lot está dentro de esta ciudad y ahorita vamos a entrar más a detalle. Vamos a leer 18, versículo 16 dice: Entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Recordemos que el día de ayer aparecieron 3 hombres en donde estaba Abraham para recordarle la promesa de Isaac, donde Sara se empezó a reír. Y bueno, aquí estamos viendo que Abraham estaba despidiéndolos. En ese entonces, cuando alguien se iba de tu casa, de tu ciudadcita, pues tú caminabas lo más lejos con ellos posible y ahí es lo que está pasando. Pero el Señor dijo: ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Dios sabía que Abraham sería pieza clave en lo que conocemos como el plan de redención, ¿verdad? Que Jesús haya venido aquí. Y obviamente Dios no quiere chismearle a Abraham lo que tiene en mente, pero sí quiere enseñarle algo. Y va a compartir con él su plan. En el versículo 20 dice: Después el Señor dijo: El clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Él sabía que en Sodoma y Gomorra estaba ocurriendo algo muy turbio, llamémosle. Había muchos pecados sexuales, sobre todo, mucho libertinaje, muchas cosas que estaban alertando a Dios. Y más que eso, él escuchaba su clamor, pero también este sentido figurado de cómo en la ciudad de ella brotaba esta esencia de pecado. Y bueno, obviamente aquí podemos ver que no solamente eso existía, sino que seres angelicales le habían dicho: oiga, Dios está muy turbio acá, víctimas que habían sido de la ciudad. Y la creación como tal sentía que no estaba muy bien. Entonces en el versículo 22 dice: Entonces los hombres se apartaron de ahí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor y dijo: ¿En verdad destruirás al justo junto con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer otra cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Entonces el Señor le respondió: Si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió: Ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo soy polvo y ceniza.
Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y el Señor respondió, no la destruiré si hallo ahí 55. Abraham le habló de nuevo, tal vez hay 40. Y él respondió, no lo haré por consideración a los 40. O sea, Abraham entrando en negociación, ¿verdad? Como un intercesor por el pueblo de Sodoma y Gomorra. En el 30 dice, entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Tal vez ahí 30, se hallen 30. No lo haré si hallo 30. Respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez ahí se hallen 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces Abraham dijo, no se enoje, Señor, y hablaré ahora, tal vez ahí se hallen 10. No la destruiré por consideración a los 10. Respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. Aquí es increíble. Abraham ya tenía un trato para Sodoma y Gomorra, que 10 justos existieran en esa ciudad para no ser destruida. Pero si pasamos ahora sí a Génesis 19, capítulo 19, podemos encontrar el título que nos va a decir todo lo que ocurre ahí, que es corrupción de Sodoma. Ahorita estoy leyendo la versión NBI, por si ves que no es diferente a la NBLA, te cuento por qué. Génesis 19 dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Por qué estaba sentado Lot a la puerta de Sodoma? Bueno, en ese entonces, cuando tú eras parte de algo de la ley de una ciudad, tenías que estar a la entrada de esa ciudad. Y aquí nos puede indicar que Lot era parte quizá del gobierno de esa ciudad, de las leyes de esa ciudad, entonces él estaba sentado a la puerta. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y les dijo, señores míos, les ruego que entren a la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. ¿Por qué ponen el rostro sobre la tierra? Porque claramente Lot sabía que ellos eran ángeles que estaban visitándolo. Entonces él les mostró reverencia, pero les dijo que por favor entraran a su casa, porque pues yo quiero pensar que Lot no quería, una, o que vieran todo el relajo que existía ahí, o dos, que les hicieran algo. Puede ser, ¿verdad? Dijeron ellos, no, sino que pasaremos la noche en la plaza, o sea, en el centro de la ciudad. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron a su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. En el 4 dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Esta noche, sácalos para que los conozcamos. En otras traducciones dice, sácalos para que usemos de ellos sexualmente, y en otras traducciones dice, sácalos para que los violemos. Y prácticamente en este versículo podemos conocer un poco el corazón que existía en Sodoma y Gomorra. No juzgando ni mucho menos, pero existen ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, aquí no dice que mujeres eran hombres y eso nos da un punto a la homosexualidad. Y es interesante pensar esto, de cómo se había liberado abiertamente el poder llegar con alguien de tu gobierno de ley y poder decir, quiero que me des al hombre que tienes ahí. Ojo, aquí no sabemos cómo supieron, pero supongo que eran atractivos los ángeles y pues bueno, ellos querían. Ahora, en el versículo 6 también vamos a ver algo muy turbio, hermana, pero quiero que lo veamos con los ojos de la madurez, entendiendo que aquí en este punto aún no había un redentor. Todos, aún como ellos, hoy en día podemos experimentar, vivir y sentir pensamientos similares porque nuestra naturaleza, cuando no está dominada por nuestro espíritu, es pecaminosa. Es algo que tenemos que tener en mente. Pero eso nos ayuda a saber hacia dónde correr. Si yo siento que voy hacia este lado, correr hacia el lado contrario. En el 6 dice, entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, te ruego que no obren perversamente. Les dijo Lot, miren, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarlas ustedes y hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han aparado bajo mi techo. O sea, Lot le estaba diciendo a los hombres de afuera, no haga nada con estos hombres porque sabía que eran ángeles y les ofreció a las hijas, hermana. ¿Qué rollo? Es muy turbio, ¿verdad? Pero esto me hace pensar que Lot, aún siendo un hombre justo, también viviendo en esa cultura, en esa ciudad, pues su corazón se había contaminado y quizá él no lo veía tan mal. Decir, bueno, te doy a mi hija en vez del ángel, igual está muy mal, pero bueno, queremos intentar entender un poco a Lot.
En el 9 dice, hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además, este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. O sea, le dijeron a Lot que él había venido como un extranjero y que lo iban a tratar peor. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres se extendieron la mano y metieron a Lot a la casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. O sea, los ángeles cegaron a los hombres que estaban afuera. Y yo también veo esto como que ellos estaban, esa era su condición, era una ceguera espiritual. Quizá ellos no conocían la verdad y por eso te digo que no juzguemos lo que ellos querían hacer o pensar. Hay mucha gente hoy en día que tiene una ceguera espiritual. Y cuando los juzgamos, creo que esa ceguera se vuelve más fuerte porque ni siquiera quieren conocer a un Dios que compartimos cuando juzgamos de amor, de paz, que acepta tal cual son a las personas y cambia no solamente su diseño, sino que ellos vuelven a ser como tienen que ser porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero imagínate que nosotros compartamos de ese Dios desde el juicio, desde la culpa, desde forzar las cosas a personas. Creo que todo tiene que ser desde el amor. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 19 vamos a ver que Lot huye de Sodoma y quiero entrar súper rápido en detalle para poder pasar al siguiente capítulo. Este está un poquito largo, entonces vamos rápido. Lot huye de Sodoma. Dice en el 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas y quien quiera que tengas en esta ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, ojo, no estaban casados, iban a casarse, o sea, tipo, eran sus novios, pero pues ya estaban ahí. No sé por qué. Ok, eso también me hace pensar que existía una cultura de distorsión. Levántense, salgan de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad, pero a sus yernos les pareció que bromeaba. O sea, lo tomaban de a loco, no le hacen caso. Al amanecer los ángeles apremiaban a Lot diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Pero él titubeaba, entonces los dos hombres lo tomaron de la mano y a su mujer y a sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él, los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte. Escapa al monte, no sea que perezcas. No, por favor, señores míos, les dijo Lot, ahora tu siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sé que el desastre me alcance y muera. Mira, esta ciudad está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? O sea, aquí tenemos que decir, otra vez Lot no sigue una instrucción. Más adelante vas a ver que no sigue otra instrucción, otra persona. Pero Lot está diciendo, ok Dios, ya me salvaste de esto, gracias, pero me estás diciendo que yo vaya acá. Pero no, yo creo que mejor me voy a ir acá, que está más cerca. O sea, hermano, ¿qué onda con eso? Y él respondió, bien, te concedo también esa petición de no destruir la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escapa allá porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a esa ciudad fue Zoar, ¿ok? El nombre que tiene esa ciudad significa Zoar. ¿Y qué significa este nombre? ¿Ok? El nombre significa ciudad pequeña. Zoar, ciudad pequeña, ¿ok? Ahora, si seguimos en el versículo 19... En el capítulo 19, versículo 23 dice, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, o sea, ya había amanecido. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo valle, y todos los habitantes de las ciudades, y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras de él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Esto es muy interesante y quiero que podamos entrar a detalle súper rápido en esto. Obviamente, la esposa de Lot amaba a Lot y por eso se fue con él, pero al mismo tiempo también amaba Sodoma, amaba la versión quizá de Lot en Sodoma, amaba la versión de ella en ese lugar. Quizá porque había una cultura de destrucción, doble moral, porque había mucho pecado, tanto que no tenías que preocuparte si es el bien o el mal. Pero lo que a ella le costó la vida totalmente fue mirar hacia atrás. Imagínate que hoy en día esto fuera tal cual así, que Dios te dice, no mires atrás, te puedes convertir en sal. ¿Cuántas de nosotras no miramos atrás, cierto? Y muchas veces lo hacemos porque en nuestro presente no hay algo que nos motive a seguir avanzando, porque quizá nos duele el presente, porque quizá nos pesa lo que se vivió, pero
Esta semana algo que le estaba compartiendo a mamá es poder construir nuestro futuro con el presente que tenemos. Lo que ya pasó, las personas que estuvieron, que ya no están en la tierra, las temporadas, los tiempos, ya se quedaron ahí atrás. Tenemos que reinventarnos, avanzar, seguir avanzando y entender que lo único seguro en nuestra vida va a ser Dios. Lo pudimos entender con una pandemia mundial, lo pudimos entender con pérdida de muchas personas que se fueron, lo pudimos entender sabiendo que solo Dios es el que guía nuestras vidas, es el alba de nuestra vida, es nuestra esperanza y solo en Él podemos encontrar consuelo. Y ahora, quiero que podamos entender que aunque tú salgas de una cultura pecaminosa, una cultura distorsionada o de doble moral, si no la quieres llamar pecaminosa porque se escucha muy religioso, pero para mí no hay otra palabra, quiero que entiendas que hay veces que cuando sales de eso, no se va, no desaparece porque es algo que se queda en nosotros y tenemos que hacer un trabajo más grande para poder dejar eso, no solo ahí, sino dejar hábitos, dejar de hacer cosas que no son correctas, dejar el pecado, que el pecado tenga un lugar en nuestras vidas. Y podemos ver en el versículo 30 cómo nacen Moab y Amón, que son los hijos técnicamente de las dos hijas de Lot con él. Vamos rápidamente a esta historia. Dice, en el versículo 30, Lot subió a Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche y también. Entonces entras tú y te acuestas con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la menor se levantó y se acostó con él y él no supo cuándo se acostó ni cuándo se levantó. Así las dos hijas de Lot recibieron de su padre un hijo. Y la mayor dio a luz a su hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz a su hijo y lo llamó Ben-Ammi. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Y es muy interesante que podamos entender esto y que podamos entender que nuestras acciones sin duda tienen consecuencia, que nuestras acciones tienen mucho peso en nuestro presente, ¿ok? Los moabitas es una palabra que significa por parte del padre en el hebreo. Y cuando hablamos de Ben-Ammi suena como la palabra que significa hijo de mi pueblo. Prácticamente son dos pueblos que hasta el día de hoy siguen existiendo. Y bueno, es interesante saber que varias culturas surgieron por decisiones que no fueron las mejores, pero creo que está bien, es algo válido, la vida no es blanco y negro, o sea, no podemos elegir el bien o el mal, hay ocasiones en las que esto ocurre, en las que vemos estas ciertas cosas que pasan, y no solamente en esta historia de Lot, lo pudimos ver en historias pasadas desde Adán y Eva, lo pudimos ver con los hijos que mató Caín y Abel, lo vimos con Noé y más adelante seguiremos viendo estas historias. Abraham creo que también no fue perfecto, pero sabes una cosa, a pesar de todo yo sigo viendo la gracia de Dios en la vida de cada una de estas personas. Aunque Jesús aún no estaba presente, aunque Jesús no estaba ahí, podemos ver cómo Dios siempre fue fiel hasta el final. Muy bien, ahora pasando a Génesis 20, podemos ver algo muy similar a lo que vivió Abraham con el rey de Egipto, diciéndole que Sara era su hermana. Bueno, prácticamente Abraham aquí hace lo mismo, pero ahora con el rey de Siquem. Entonces, Abimelech obviamente ya estaba cañón ahí enamorado de Sara, casi que conquistándola, ya le iba a llevar al cuarto nupcial técnicamente, y Dios le dice, hermano, no haga eso porque es esposa de Abraham, no es su hermana. Y de hecho podemos leer casi hasta el final que pues la esposa de Abimelech y sus siervas no podían tener hijos, fue como que algo que Dios hizo en ellos y al final Dios los sana, todo se resuelve excelente, pero seguimos viendo que Abraham sigue cometiendo el mismo mal hábito, dude. O sea, dice que Sara es su hermana teniendo miedo. Si yo creo que Dios me va a cuidar, me va a sanar, no tengo que mentir, y vamos a ver más adelante un poder muy grande en decir la verdad. Pero bueno, continuando con nuestra historia, vamos a poder ver en el Génesis 21, algo que me emociona porque es el nacimiento de Isaac. Ahora sí, después de millones de años, no millones, miles de años, tampoco, cientos de años, Isaac está naciendo, ¿ok? Ya
ya están muy grandes Sara y Abraham, pero Dios cumple su promesa, lo hace en tiempo, lo hace en el momento que Él desea. Y en el versículo 1 de Génesis 21 dice: entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá contigo. Porque Isaac significa Dios me ha hecho reír, o significa risa, o sea, prácticamente Isaac significa él se ríe, pues. Entonces, pues obviamente Sara dice: Dios me ha hecho reír, porque ella ya se había reído de eso, y Sara confirma que sí. Y todos los que se enteren de que ha tenido un hijo se reirán conmigo, porque imagínate, ya Sara era muy grande. ¿Quién hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dicho un hijo en su vejez, le ha dado un hijo en su vejez. Continuando en el 21, podemos ver una escena bastante un contraste totalmente, ¿no? Nace Isaac, la promesa de Dios y todo. Pero obviamente tenemos de este lado algo que años antes había ocurrido, y es que Agar e Ismael estaban también ahí. Existían la esclava, recordemos, la mamá del primer hijo, Ismael, de Abraham. Obviamente ya Ismael ya estaba más grande, y vamos a leer un poquito de esto porque es interesante, ¿ok? Se me hace interesante pues, entender un poco. En el versículo 9 dice: pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. O sea, Ismael le hacía bullying a Isaac técnicamente. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Él angustiado a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo, pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención todo lo que te diga Sara, porque Isaac será llamada tu descendencia. También el hijo de tu sierva hará una nación por tu descendencia. Se levantó pues Abraham muy de mañana, tomó pan y odre de agua y los dio a Agar, poniéndose sobre el hombro, y le dio al muchacho y lo despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba, cuando el agua del odre se acabó. Ella dejó al muchacho debajo de uno de los arbustos, entonces se fue y se sentó enfrente, como un tiro de arco a distancia, porque dijo: que no me vea, voy a morir, yo morir al niño. Y se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. Pero pasa algo muy bello. Mira, aquí podemos entender, imagínate qué doloroso para Abraham decir: Ismael, bye, Isaac es la promesa, pero fueron decisiones que tomaron. Y aquí podemos ver una vez más cómo una decisión puede cambiar nuestras vidas, positiva o negativa. Es aprendizaje en todo momento, pero al final es muy interesante porque podemos ver cómo Ismael se va. Ismael se va, Dios le promete en el versículo 17 algo. Dios oyó la voz del muchacho que lloraba, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza a tu muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo daré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua. Fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, que creció y habitó en el desierto y se hizo arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para la mujer de la tierra de Egipto. Tomó una mujer para él. Vemos que la vida de Ismael continuó tanto como la de Agar, y también vamos a ver lo mismo en la vida de Isaac, de Sara y de Abraham. Pero sí es fuerte entender eso, sí es fuerte saber que hay cosas que nos van a costar más trabajo y nos vamos a tardar más, va a ser más cansado que un plan de Dios. Pero al mismo tiempo también podemos ver que un hijo siempre es una bendición, y Dios siempre lo bendice, lo prospera y lo tiene en su mano. Así que es algo muy hermoso poder conocer esto. Y bueno, técnicamente Génesis 21 para mí concluye de esa forma. Podemos leer un pacto entre Abraham y Abimelech, pero no quiero entrar en detalles en eso. Quiero que nos vayamos el día de hoy con esta gran verdad. Ismael e Isaac van a ser prosperados, y lo fueron. Podemos conocer que ambas naciones que levantaron hoy en día siguen vigentes, siguen existiendo. Ellos crearon una cultura. Cada quien la creó como Dios le dio a entender técnicamente, pero hay algo muy especial en esto, amiga, y es entender que las promesas de Dios nunca llegan tarde, siempre llegan justo a tiempo, siempre llegan como Él las planea, como Él desea que ocurran.
Y hay una frase que mi esposo y yo decimos, y quiero que hoy te la lleves, es que Dios se vea en tu vida, que nadie dude de lo que Dios hizo en ti, a través de un milagro, a través de una sorpresa, a través de algo tan grande que no hubiera pasado si no hubiera sido por Dios. Yo quiero retarte a que puedas creer, abrazar y soñar con las promesas que Dios ha dado a tu vida, amiga. Hoy estamos cerrando nuestra semana número 5. Llegamos hasta Génesis 21 y estaremos retomando Génesis 22 el día lunes, en nuestro día 20. Estoy muy emocionada, comenzamos nuestra semana 6 y aunque vamos atrasadas, seguimos ahí. Voy a estar adelantando videos las semanas, entonces quizá vas a ver que hay 2 videos en un día, 3 videos en un día, pero no te presiones, ve a tu tiempo, ve a tu ritmo. Yo los adelanto para que nos dé más tiempecito y podamos estar bien tranquilas viendo videos, quizá un día 3, estudiando 2 veces a la semana, 3 videos. Que estés tú tranquila, pero que sepas que todo el plan va a estar por aquí en YouTube. Puedes seguir invitando amigas, sé que se están uniendo, así que bueno, que los 365 días de verdad continúen. Te mando un gran abrazo y nos vemos la próxima.